Ernesto Zedillo Ponce de León nació el 27 de diciembre de 1951 en la Ciudad de México. Cuando cumplió 3 años, su familia se mudó a Mexicali, Baja California, donde realizó sus primeros años de estudios. Desde la niñez, Ernesto tuvo que bolear zapatos en la calle junto a sus hermanos para ayudar a su familia a llevar ingreso al hogar. En la adolescencia regresó a la capital del país para realizar su bachillerato y después ingresó a la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. En el marco del movimiento estudiantil de 1968, formó parte de la agrupación Emiliano Zapata, que era más moderada en contraste con otras agrupaciones. También participó en las marchas y protestas en contra del presidente Gustavo Díaz Ordaz ese año. En 1971 se afilió al Partido Revolucionario Institucional y años después terminó la licenciatura en Economía. En 1974 se casó con Nilda Patricia Velasco, con quien procreó 5 hijos. Tras trabajar un tiempo como auditor auxiliar en Banjército, el gobierno mexicano le otorgó una beca para estudiar en la Universidad de Yale, doctorándose en Ciencias Económicas para el año de 1981. A su regreso a México trabajó en el Banco de México, donde adquirió experiencia en política económica. A pesar de llevar años afiliado al PRI, en estas épocas comenzó a tener diversos puestos dentro del partido y en la Secretaría de Hacienda. En el gobierno de Miguel de la Madrid fue subsecretario de Programación y Presupuesto, y al ascenso al poder de Carlos Salinas de Gortari, fue nombrado titular de la Secretaría. Durante este tiempo, fue el encargado de administrar el programa Solidaridad y desde su posición apoyó la privatización de las empresas públicas y la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En 1992 el presidente Salinas lo nombró secretario de Educación Pública, cargo en el que estuvo casi 2 años, pues renunció para ser el jefe de campaña de Luis Donaldo Colosio. El 23 de marzo de 1994, mientras Colosio se encontraba en campaña en Tijuana, Baja California, sufrió un atentado en el que horas después perdió la vida, dejando vacante la candidatura presidencial del PRI, la cual Zedillo suplió a 6 días de la muerte del anterior candidato. En estas elecciones se llevó a cabo por primera vez un debate presidencial, el cual fue televisado a nivel nacional. En este solo participaron Zedillo con los candidatos del PAN y el PRD, a pesar de que había 9 candidatos registrados. El 21 de agosto se llevaron a cabo las elecciones y los resultados arrojaron el triunfo de Ernesto con un 48% de los votos a su favor, contra el 25% obtenido por Diego Fernández de Ceballos, candidato del Partido Acción Nacional, y el 16% de preferencias obtenido por Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Partido de la Revolución Democrática. El 6% restantes de votos se repartió entre los candidatos del Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Partido Popular Socialista y el Partido Demócrata Mexicano. Ernesto Zedillo Ponce de León tomó posesión de la presidencia de la República el 1 de diciembre de 1994 en la Cámara de Diputados. Desde el inicio de la administración de Zedillo, el país enfrentó una crisis financiera heredada de su predecesor, que tuvo repercusiones internacionales. La liberación de la paridad peso-dólar, anteriormente controlada durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, provocó una fuga masiva de divisas y un aumento del valor del dólar de 3 pesos con 40 centavos a 8 pesos con 70 centavos en pocos meses. Esta situación llevó al colapso de numerosas empresas, un aumento en el desempleo y dificultades para el pago de deudas. Para enfrentar estos problemas, el presidente Zedillo creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, que apoyó a la banca nacional convirtiendo los pasivos de los bancos en deuda pública. La crisis se resolvió en parte gracias a 2 préstamos de Estados Unidos, por un total de $20,000 millones, lo que permitió la recuperación de empleos y una estabilidad económica relativa que el siguiente gobierno heredó. La administración federal experimentó cambios significativos para alinearse con estándares internacionales y mejorar el servicio público. Se inició el programa de modernización de la administración pública, que incluyó un proceso de descentralización gubernamental y la evaluación externa de los servidores públicos. En el año 2000, se creó la Auditoría Superior de la Federación, dependiente de la Cámara de Diputados, para evaluar, investigar y supervisar el gasto público. En el Distrito Federal, el Estatuto del Gobierno del Distrito Federal reformó el gobierno local, estableciendo un jefe de gobierno electo y un Congreso.
En 1997 se llevaron a cabo las primeras elecciones locales, resultando electo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas del PRD como jefe de gobierno para el periodo 1997 a 2000, poniendo fin a un largo periodo de regencia priista en la capital del país. Otra reforma importante de este sexenio fue la judicial, que transformó el sistema de impartición de justicia en el país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación redujo su número de ministros de 26 a 11, lo que provocó el cierre temporal de la Corte durante casi un mes, con la supervisión a cargo de comisionados. Durante el mandato de Zedillo, el conflicto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en Chiapas continuó afectando la popularidad presidencial. En junio de 1995, en Aguas Blancas Guerrero, la Policía Judicial del Estado disparó contra un grupo de campesinos, resultando en 17 muertos y 23 heridos graves, lo que provocó indignación pública y la renuncia del gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa. 2 años después, la administración de Zedillo se vio nuevamente afectada por la matanza de Acteal, parte de la ofensiva militar contra los zapatistas en Chiapas, que dejó 45 indígenas asesinados. Con la aproximación de la sucesión presidencial en el año 2000, el PRI llevó a cabo un proceso interno sin el tradicional dedazo por parte del presidente Zedillo, marcando el fin de esta práctica. Entre los 4 precandidatos, Francisco Labastida resultó ser el elegido para la candidatura del partido. Las elecciones se llevaron a cabo el 2 de julio del 2000, resultando triunfador el exgobernador de Guanajuato, Vicente Fox, candidato del Partido Acción Nacional, terminando así con 70 años de gobiernos priistas, consumando la alternancia del poder. Ernesto Zedillo rápidamente reconoció el triunfo electoral de Fox, anunciándolo en cadena nacional y marcando un momento inédito en la historia del país. Ernesto Zedillo entregó la banda presidencial al licenciado Vicente Fox Quesada el 1 de diciembre del 2000 en la Cámara de Diputados, acabando desde ese momento un régimen iniciado 70 años atrás con la toma de protesta de Pascual Ortiz Rubio. Tras dejar el poder, Zedillo se retiró a la vida privada, participó en los consejos ejecutivos de algunas empresas americanas como Procter & Gamble, Alcoa, Union Pacific, entre otras. En 2003 recibió el doctorado honoris causa en la Universidad de Harvard. En la actualidad, Ernesto Zedillo ha participado en distintos foros internacionales y programas de las Naciones Unidas para el financiamiento a los países en vías de desarrollo. Ernesto ha sido el primer expresidente que ha renunciado a gran parte de su pensión vitalicia, a la cual tuvo derecho hasta el año 2018. En efecto, el 6 de julio reitero mi más firme voluntad y mi invariable compromiso de que el Gobierno federal seguirá trabajando con respeto y armonía con todos los gobiernos estatales y municipales.